Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo. Pero hablar del Espíritu Santo también es hablar de una mujer y es hablar de una preciosa Madre Celestial. Es por eso que este programa ha sido diseñado para que aprendas todo al respecto. Quédate conmigo. Porque es tiempo de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Su programa, Mi Madre Espíritu Santo. Mi Madre Espíritu Santo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. Tú eres mi madre. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este tu programa, Mi Madre Espíritu Santo. Mi compromiso es enseñarte por lo menos un versículo nuevo al respecto en cada sesión. Recuerda que salimos todos los lunes a las 11 de la noche en ese canal de YouTube que lleva su nombre, Mi Madre Espíritu Santo. Las semanas anteriores he enseñado acerca de Génesis 1:27 y también Romanos 1:19 y 20, donde vimos que precisamente Eva era la imagen del Espíritu Santo. Hoy aprenderemos Gálatas 4:26, que aparezca en pantalla, por favor. Dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El apóstol Pablo nos está asegurando que tenemos madre. El problema es que muchos teólogos y otros que han intentado interpretar este versículo asumen que cuando Pablo dijo Jerusalén se refería a una ciudad literal. Lo primero que quiero decir al respecto es que esto sería imposible. Ninguna ciudad pudiera ser nuestra madre en lo literal. Entonces alguien me dice, bueno, es que eso es algo metafórico. Y yo digo, exactamente, es metafórico porque Jerusalén es una forma de llamarle a alguien. Por ejemplo, a Jesucristo se le llamó, por palabras textuales de Juan Bautista, que Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Quién puede poner en duda que Jesús no sea ese Cordero del cual Juan habló? ¿Quién puede negar que ese Cordero se refiere al Cordero de la Pascua de Éxodo capítulo 12, que se cumplió en Jesucristo? Ahora yo les pregunto, ¿Juan habló metafóricamente? La respuesta es sí. ¿Pero en qué consistía la aplicación de esa metáfora? Consistía en que ese Cordero era una forma de llamarle a alguien. Y ese alguien es una persona. Y ese alguien es Dios. Y ese alguien es Jesucristo. Entonces nadie tiene problema en entender que ese Cordero se refiere a Jesucristo. Jamás has oído a alguien que diga, no, es que ahí se refiere a que quien quitó el pecado del mundo es un borrego en lo natural. Jamás vas a ver a alguien pensando de esa manera. Todos entienden la metáfora muy claramente. El problema es que cuando llegamos a leer las palabras textuales, que ahorita ya les presenté en Gálatas 4:26, cuando Pablo nos asegura que Jerusalén es nuestra madre, ahí sí quieren hacerlo literal. Ahí sí quieren decir que Jerusalén es literalmente nuestra madre, cayendo por supuesto en el absurdo, en el ridículo. Nunca has visto que una calle sea tu madre, nunca has visto que un edificio de una ciudad sea tu madre, para nada. Entonces Jerusalén es una alusión a una mujer que es el Espíritu Santo, como lo estaré comprobando en este programa. Dicho sea de paso, es importante que vayas sabiendo, porque esto lo voy a estar desarrollando en los próximos programas, que en toda la Biblia, cuando se alude al Espíritu Santo, se alude en término femenino, en hembras, y se le va a comparar con un animal. Por ejemplo, el Espíritu Santo descendió como paloma, no dice como palomo. Yo antes creía que cuando decía como paloma, pues pudiera ser varón, macho, en el caso del mundo animal. No entendía yo que en realidad hay palomos, hasta que mi madre, la cual sí se crió en ese contexto de ranchos, de animales y demás, ella me dijo, no, es paloma, es porque es hembra. Igual aparece el Espíritu Santo como leona en el libro de Ezequiel, aparece como una osa que perdió a sus hijos, aparece como la misericordia y el montón de nombres, todos ellos en femenino, en hembra. ¿Por qué?
Y lo digo de esa manera porque muchos han dicho, eso no significa que el Espíritu Santo sea femenino. Yo les pregunto entonces, si no es importante el asunto de varón y hembra, o si es hembra o macho en el caso de los animales, si no fuera importante, entonces Juan hubiera dicho, he aquí la cordera, porque hay corderas, claro que hay corderas. He aquí la cordera de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo el cordero? Porque la alusión de ese cordero tenía que ver con un Cristo el cual es indiscutiblemente varón. Nadie tiene problema con eso. Y ahí va para aquellos que dicen, en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, no hay definición de género. Y hasta se jactan, porque eso lo leyeron en algunos libros teológicos, pero no en la Biblia. Recuerden, Biblia y teología no siempre se llevan bien. La palabra teología en su etimo, pues viene precisamente de teo, que significa Dios, logos, estudio, o sea, estudiar a Dios. Un teólogo entonces es el que estudia acerca de Dios. La pregunta es, ¿qué estudiaste de Dios? Por supuesto que el diablo ha querido que la gente estudie lo incorrecto de Dios. Es por eso que muchos enseñan un Dios que mata, un Dios que enferma, que permite males, que mató a los Sánchez para que se acerquen los López. Entonces no se trata solo de estudiar acerca de Dios, sino qué vamos a estudiar de Dios. Yo he decidido hace más de 2 décadas estudiar lo que está escrito en la palabra de Dios con la ayuda de la autora de la Biblia. La autora de la Biblia es el Espíritu Santo. Recientemente tuve un sueño, un éxtasis espiritual, más que un sueño, fue algo impresionante, donde yo veía un aparato, como decir, ¿cómo lo compararé? Es que era un aparato que nunca había visto. Yo veía mi Biblia, por así decirlo, en un púlpito. Entonces estaba puesta mi Biblia en cierto lugar, pero encima de la Biblia había, como decir, un DVD de los antiguos. Era un aparato que yo nunca había visto. Ese aparato estaba encima a tal grado, o sea, de tal manera que cuando yo me acercaba a ver la Biblia, yo no veía lo que estaba ahí, sino que la veía la Biblia, los versículos, a través de ese aparato. Y es interesante porque yo le pregunté a una persona que después supe que era nuestro amado Señor Jesucristo, una experiencia espectacular. Y yo le pregunté y le dije, ¿qué es ese aparato que está entre la Biblia y yo? Y me dijo, es la intérprete. Es la intérprete. Cuando yo escuché a esa persona que hoy sé que es Jesucristo, que por cierto estaba muy joven, nada que ver como lo pintan en ciertas películas, entonces yo puedo entender que esa intérprete no era el aparato en sí, sino que era una alusión al Espíritu Santo, que después en ese éxtasis yo pude comprobar que mi madre Espíritu Santo estaba ahí. La vi tal cual, la vi como mujer. Yo sé que alguien está pensando, bueno, no nos basamos en visiones, estoy de acuerdo, nuestra base es lo que está escrito, pero también creemos en visiones que están respaldadas por lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, más que hermenéutica, más que formas personales de interpretar la Biblia, tienes que tener la ayuda sobrenatural de la intérprete, que se ponga en medio entre la Biblia y tú. Es como aquellos aparatos cuando tú vas a querer saber, si tú no sabes un idioma, por ejemplo inglés, entonces usas el traductor en tu iPhone o en tu celular, y ¿qué es lo que haces? No solo te lo traduce oyendo pues, la interpretación de alguien que está hablando, sino en la pura pantalla aparece, no dice bienvenido, no dice welcome, dice bienvenido, porque en medio de eso que estás viendo tú está ese aparato. Eso es lo que hace mi Madre Espíritu Santo. Cuando tú le pides espíritu de sabiduría y revelación, como está escrito en Efesios 1, 17 y 18, entonces los ojos de tu entendimiento son alumbrados, porque mamá se puso en medio entre la Biblia y tú. Ella es la única interpretación correcta de lo que ella misma escribió. Cabe aclarar que cuando Pablo dijo y pidió espíritu de sabiduría y revelación, no se estaba refiriendo a que iba a venir el nuevo pacto de ninguna manera, como algunos nos han querido hacer creer, con sus buenas intenciones, por supuesto,
Pero para empezar, no es eso lo que dijo Pablo. Pablo no dijo que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación de los escritos que van a venir después en el nuevo pacto. No, Señor. El apóstol Pablo lo dijo claramente porque él mismo sacaba escrituras del Antiguo Testamento y tenía que entenderlas y aplicarlas al nuevo pacto. Por lo tanto, hoy necesitamos definitivamente, así como los 9 dones del Espíritu Santo, sanidades, milagros y demás, necesitamos hoy la revelación para poder ver en la Biblia lo que tenemos que ver. Y yo mencioné ahorita eso de los milagros y los dones, porque hay gente que cree que hoy en día ya no hay eso. De la misma manera, muchos han dicho que no solo ya no hay milagros, que no solo ya no hay esos dones del Espíritu, sino que ahora salen con que ya no puede haber revelación, que porque todo está revelado. Bueno, eso pregúntenselo a Pablo. Él mismo pidió espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente preferimos creerle a Pablo y no a tu denominación ni a tu creencia personal. Me dijo en una ocasión un apologeta, me dijo, bueno, Jonathan, a eso yo le llamaría más bien una explicación, no tanto revelación. Le digo, quisiera decirlo como tú lo dices, explicación. Pero no, mejor le voy a llamar revelación, porque esa palabra revelación es la que viene en la Biblia. Entonces volvemos a lo mismo, voy a decir lo que está escrito y no lo que alguien quiere decir de cierta forma o creer. Por lo tanto, para entender la palabra Jerusalén necesitas revelación. Si te vas a la hermenéutica y a lo que otros teólogos, recuerda, teología es el estudio de Dios, lo que otros han estudiado de Dios, pues no te van a comunicar nada nuevo. Como dijo el apóstol Pablo, cuando consultó a los apóstoles del Señor, Pedro y demás, dijo, no me comunicaron nada nuevo. Es por eso que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, de acuerdo a 2 Corintios 12, y nos trajo el gran porcentaje del nuevo pacto, pura revelación paulina, es decir, de Pablo. Por lo tanto, viendo la palabra Jerusalén con la intérprete en medio, que es mi madre, ella es la que te revela todo. Jerusalén como ciudad no puede ser tu madre. No puede ser una ciudad tu madre. Alguien dice, bueno, es que no se refiere a Jerusalén, la de la tierra, sino a Jerusalén, la celestial, la que va a descender en Apocalipsis. Es una ciudad de oro. Y yo digo, es exactamente lo mismo. Una ciudad, sea del cielo o de la tierra, una ciudad como tal no puede ser tu madre, sino que es una alusión a la verdadera madre que aparece en todas las escrituras. Pero vamos a ir desarrollando este interesante tema, porque dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Todos nosotros se refiere a la iglesia. Es decir que somos todos los que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. Nos queda claro que tenemos Padre Celestial. Por eso la frase todos nosotros se refiere a la iglesia. Tenemos Padre Celestial. Nadie tiene problema con eso. De hecho, para aquellos que dicen que en el ámbito espiritual no hay definición de género, yo les pregunto, ¿y por qué si tienen Padre Celestial? ¿Que acaso el Padre no es un varón? Por supuesto, inclusive en el Antiguo Pacto a él se le llama varón de guerra, que Jesucristo, el cual es Dios, a no ser que creas que Jesucristo no es Dios, como ciertas agrupaciones niegan su deidad. Pero si usted cree que Jesucristo es Dios, yo le pregunto, ¿acaso él no es un varón? Me dijo alguien, bueno, sí, pero es cuando se encarnó. Espiritualmente no es varón. Entonces yo te pregunto, el Padre, el cual no se ha encarnado como el Hijo, ¿qué es? La respuesta es muy sencilla, es varón y varón de guerra. Pero la gente que ha estudiado ciertas cosas de la teología, no necesariamente la Biblia, han llegado a la conclusión errónea, por cierto, de que en el ámbito espiritual no hay definición de género. Número 1, sí hay, porque tenemos Padre Celestial. En una ocasión, y no en una, en varias ocasiones, que he hablado, debatido y confrontado a teólogos que sostienen esta postura, no me vas a creer lo que te voy a decir, pero han tenido que negar que tenemos un Padre como tal, por tal de negar que hay una Madre preciosa, una Madre celestial. En otras palabras, toda su vida tuvieron un Padre y nunca tuvieron problema. Nunca los oíste decir, bueno, es que dice la Biblia que es un padre, pero en realidad no es que sea varón, no es que sea un padre. Jamás viste una aclaración de esas. Siempre decían, tenemos padre y él es el padre, y el padre para allá, y el padre para acá, y que el padre tiene a sus hijos. Hasta que no llegó la revelación de la mamá Espíritu Santo, ahora tuvieron que negar que hay padre. En otras palabras, si tú les dices, a ver, ¿el padre es tu padre como tal? ¿O no hay definición de género, como tú dices?
Y la respuesta de ellos es, bueno, no es que sea padre, en realidad a Dios no lo podemos entender. Luego salen con sus famosos antropomorfismos, que ese animalote no viene en la Biblia. ¿Qué es un antropomorfismo? Yo, que también estudié hermenéutica hace muchos años, sé que es una de esas figuras retóricas para interpretar la Biblia. Lo único que significa es que Dios se pone forma de hombre en muchas ocasiones en la Biblia para que el ser humano, los mortales, puedan entender a un Dios tan grande. Entonces pues sale como que tiene ojos, pero no tiene, según ellos. Sale como que tiene orejas, pero no tiene. Sale como que tiene espaldas, como se las vio Moisés, pero no tiene. En otras palabras, la hermenéutica la pudiéramos definir, y lo digo irónicamente, como la disciplina que te enseña a conocer a un Dios que tú lo lees en la Biblia, nada más que el único detallito es que no te la vayas a creer. Como dice alguien por ahí, Jonathan, créete la Biblia, pero no te la creas toda. En realidad es el diablo queriéndote hacer creer lo que él quiere que tú creas de Dios, un Dios lejano. Como yo siempre les digo a estos teólogos, tienen un Dios como una masa flotante que no tiene forma, que no tiene definición, no hay definición de género, no se sabe ni de qué tamaño es tan grande. Empiezan a construir su Dios, cuando la propia Biblia, si tú quieres conocer a Dios, vete a la Biblia, por favor, no le preguntes a nadie que le está saliendo un mito del cerebro, pregúntale a la Biblia. En la Biblia se presenta a Dios como tu Padre, créelo, tenemos Padre. Ahora, que si es un Padre poderoso y todo lo que la Biblia dice, por supuesto que sí, pero no le quita lo varón, no le quita lo padre. Por lo tanto, cuando Pablo dijo Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, se refirió a todos nosotros, la iglesia, que tenemos un Padre celestial, pero que también tenemos a Jerusalén, la cual es madre de la iglesia también. En el ámbito natural, para que haya hijos, yo le hago una pregunta: ¿acaso un padre puede tener hijos sin tener una madre? Definitivamente no. ¿Nunca te habías preguntado por qué en el ámbito natural la familia está compuesta por padre, madre e hijos? Padre, madre e hijos. ¿Sabes por qué? Porque ese modelo viene del cielo mismo. Tenemos un Padre celestial, una madre que es Jerusalén, que es una alusión a nuestra Madre Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo, que Romanos 8 lo pone como el hermano mayor de nosotros, la iglesia. Entonces Pablo no se equivocó cuando les escribió a los de Éfeso de que somos miembros de la familia de Dios. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. ¿Cuál familia? Padre, madre, Hijo Jesucristo y sus hermanos, que somos nosotros. Yo sé que ahora mismo alguien está pensando, a ver, entonces si el Padre y la Madre Espíritu Santo tuvieron a Jesucristo, significa que Jesucristo tuvo un principio, y eso sería una herejía, porque Cristo es el alfa y el omega. Tranquilo, que tengo ya muchos años estudiando ese punto, por supuesto que lo he considerado. Sencillamente lo explico de la siguiente manera: que Jesucristo sea el Hijo del Padre y de nuestra Madre Espíritu Santo no significa que lo parieron y que tuvo un principio, de ninguna manera. Si así fuera, yo te preguntaría a ti, ¿acaso el Padre también tiene un Padre? ¿Acaso el Padre del Padre tiene otro Padre? Y así se va yendo, ¿quién es el Padre de quién? En otras palabras, no necesitábamos tener la revelación de la Mamá Espíritu Santo para cuestionarnos en todo caso si había alguien que había engendrado al Padre Celestial. Entonces, ¿quién tuvo al Padre? ¿Cómo va a haber un Padre así de repente sin que alguien lo haya parido? Entonces, tú aceptas que hay Padre independientemente si alguien lo engendró o no. De hecho, todo el cristianismo cree, y yo también, que tenemos un Padre que nadie lo crió, nadie lo dio a luz. ¿Por qué? Porque Él es Dios. De la misma manera tenemos un Espíritu Santo que nadie la crió, porque ella es Dios. De la misma manera, yo lo aplico y quiero que lo entendamos. Yo quiero darme a entender. Tenemos un Jesucristo que tampoco tuvo principio, no obstante tiene Padre y Madre. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son alfa y omega. Los tres son el principio y el fin. Los tres son eternos. Sencillamente aparecen como Padre, Madre e Hijo Espíritu Santo, como el modelo de la deidad para que así se desarrolle en el ámbito humano, para que haya Padre, Madre e hijos. En el próximo segmento te voy a demostrar
que esta Jerusalén es una alusión a Sara. El contexto, el cual defienden muchos teólogos, el contexto viene hablando de Sara, y Sara, sin lugar a dudas, es una alusión a mi Madre Espíritu Santo. Continuamos. Todos los que me aborrecen, aman la muerte, Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Tú eres mi madre. Estás viendo tu programa, Mi Madre Espíritu Santo. Tú eres mi madre. Muy bien, amigos, continuamos en este tu programa, Mi Madre Espíritu Santo, y voy a continuar explicando un poco más acerca de esta Jerusalén, la cual es una mujer en la Biblia, de ninguna manera una ciudad podía referirse a que fuera tu madre. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo, en el contexto de lo que él escribió, venía hablando de lo siguiente. Mire usted Gálatas 4, versículo 22, dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí vemos a dos mujeres, la esclava, que es una alusión a Agar, y la libre, que es una alusión a Sara. Las dos mujeres que tuvo Abraham. Sigamos aprendiendo. Dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne, es una alusión al sistema de ley que proviene precisamente de una mujer espiritual, que es la iniquidad, que en próximos programas te voy a demostrar que la iniquidad, al igual que el Espíritu Santo, es una mujer, nada más que el Espíritu Santo es la mujer maravillosa que nos crió nuestra madre, y la iniquidad es la ladrona, es, por así decirlo, la esposa del diablo. Aunque usted no lo crea, como decía aquel programa viejito de televisión, la iniquidad también aparece en Zacarías como una terrible mujer, que es la que le da la guerra a mi Madre Espíritu Santo. Entonces tenemos el sistema de ley, que detrás de ella está esta mujer iniquidad, pero tenemos el sistema de la gracia, que es el nuevo régimen del Espíritu, que Pablo lo dijo así, y está fundado precisamente por el Espíritu Santo, que es nuestra madre. Señores, dos mujeres, dos pactos. Vamos a ver cómo lo desarrolló Pablo. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Deténgase ahí. Esto de las dos mujeres, o sea, Agar y Sara, es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Pues una verdad en lo natural para que entiendas algo en lo espiritual. En otras palabras, que si está hablando de una Agar, sepas que hay una mujer en el ámbito espiritual, que ya te dije que es la iniquidad, de la cual estaré hablando posteriormente. Pablo nos asegura que es una alegoría. Quiere decir entonces que la otra mujer, que es la libre, que es Sara, viene aludiendo a Jerusalén, que también es otra mujer en el ámbito espiritual. Desde el momento que Pablo dice que es una alegoría, es porque lo tienes que entender en lo espiritual, como el propio Pablo lo dijo. Vamos a ver primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que aparezca en pantalla esa última parte que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En otras palabras, si tú has de acomodar en tu casa tus cosas de tu cuarto, por ejemplo, los zapatos van con los zapatos, las sillas con las sillas, las sábanas con las sábanas. Ese es un acomodo en el ámbito natural. Pues en lo espiritual, las cosas espirituales las vas a acomodar con las espirituales. En otras palabras, no te puedes quedar con parábolas, historias, alegorías. No, que es el error en que ha incurrido un gran segmento del cristianismo y otras religiones. Se quedan solo con historias. Por ejemplo, se sabe muy bien la historia de Jonás.
Lo que jamás saben es que esa historia de Jonás, cuando fue tragado por ese terrible pez, representa al Cristo que bajó al infierno, al corazón de la tierra, a sufrir 3 días y 3 noches por nosotros. Eso jamás se los enseñaron en la escuelita dominical y otros segmentos donde ellos aprenden. Jamás. ¿Por qué solo aprendieron la historia? Porque no acomodaron lo espiritual a lo espiritual. Fue Cristo el que nos reveló en Mateo 12:40 que lo que Jonás dijo, lo que le pasó a Jonás, eso aplicaba a que Cristo iba a sufrir el infierno. En Mateo 12:40 Jesucristo lo dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Se da cuenta, usted tiene que pasar de la información a la revelación, de las historias a los acomodos espirituales, de las alegorías a los acomodos que el Espíritu quiere que tengas. Por lo tanto, si hemos de acomodar esta alegoría que Pablo viene hablando de 2 mujeres, su acomodo es perfecto. Agar representa la iniquidad, pero la libre, que Sara, representa a nuestra Madre Espíritu Santo, que Pablo después le llama Jerusalén. ¿Cómo sabemos que Sara representa a nuestra Madre? Porque ¿quién va a negar que cuando Abraham y Sara tuvieron un hijo, su unigénito, por cierto, es una alusión definitivamente a Jesucristo? Es decir, Abraham representa al Padre, que por cierto se le llama Padre de la fe, representa, no dije que es, dije que representa, como dice Hebreos 10:1, es una sombra de los bienes venideros. Entonces Abraham representa al Padre, Sara a nuestra Madre Espíritu Santo, Isaac al unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, que el propio Padre le dice a Abraham que lo sacrifique porque iba a representar a nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante entonces es entender que cuando Pablo hace alusión a Sara en este contexto, es una alusión a nuestra preciosa Madre Espíritu Santo. Por eso dice en Gálatas 4:24, que aparezca en pantalla otra vez, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¡Wow! Los 2 pactos. ¿Tú quieres hablar del antiguo pacto? Ahí está Agar, una mujer espiritual, un mal espíritu femenino, controlando lo que es el sistema de ley, para que nunca conozcas la gracia, el nuevo régimen del Espíritu. Pero la otra mujer es Sara, que representa el nuevo pacto, el nuevo régimen del Espíritu. Nuestra Madre Espíritu Santo se quiere revelar a tu vida. Y es cuando ya Pablo viene hablando de estas 2 mujeres, de pronto habla de una Jerusalén aquí en la tierra. Lo dice el 25, que aparezca en pantalla, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. En el monte Sinaí, no nos olvidemos que ahí se dieron las tablas de la ley. Por eso la iniquidad, Agar representa el sistema de la ley, el cual fue terminado por Cristo. Aunque a algunos judíos mesiánicos les duela que yo diga esto, no importa, yo le voy a creer a la Biblia. El fin de la ley es Cristo. Lo dice Romanos 10:4, el nuevo régimen del Espíritu es mi Madre Espíritu Santo. Dijo Pablo, para que seáis de otro y ya no de la ley. Ahora, amados, habéis muerto a la ley, y el montón de versículos que yo pudiera disertar para hacer alusión a que el sistema de ley ha caducado. No puedes quedarte con ese sistema. Tienes que entrar a la revelación de la Madre Espíritu Santo, que representa la gracia, el nuevo pacto. En el versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Efectivamente, esta Jerusalén de la tierra representa, no es, representa al mal espíritu de la iniquidad que controla el sistema de ley, que tiene hijos bajo esclavitud. ¿Cuánta gente hoy en día está esclava a tantas cosas? No comas carne de puerco, no bebas café, vístete de esta manera, no te pongas tatuajes, córtate el cabello, le dicen a los varones, especialmente a mí, porque gente me juzga por el cabello largo. Tengo respuesta para eso. Sencillamente no te ha amanecido. Tú que juzgas mi cabello antes de juzgar lo que estoy hablando, no te ha amanecido, no te han enseñado lo que realmente Pablo dijo en el nuevo pacto al respecto. Entonces mucha gente está en esclavitud, especialmente la mujer. No la dejan predicar, no la dejan enseñar, solo la ponen a hacer tamales, tortillas, pro templo, y solo la tienen en ese nivel. ¿Qué van a andar creyendo en la Madre Espíritu Santo si no creen ni siquiera en las mujeres en lo natural? La tienen marginada, y eso ha sido un proyecto diabólico. Pero ahora en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre varón
y hembra. Y está profetizado, y eso lo enseñaré en programas posteriores, que el Espíritu Santo era una revelación para los últimos tiempos. Todo eso lo vamos a ver después. Pero voy a concluir entonces con las palabras de Pablo cuando habla de la Jerusalén en lo natural, que se refiere a el sistema de ley y a la iniquidad. Pero ya en el 26 hace la diferencia, y es cuando dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, ¿quién es la Jerusalén? Es nuestra Madre Celestial. Voy a concluir como lo dijo el profeta Isaías acerca de esta misma Jerusalén que Pablo citó en Gálatas 4. ¿Qué dijo Isaías? En Isaías capítulo 66, a partir del versículo 10, y terminamos en el versículo 13, y con esto concluyo. Atención, por favor. Dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Como dijo un pastor amigo mío que ya está con el Señor, necesita estar la persona tonta, ciega o endemoniada. Así lo decía mi gran amigo este pastor, que eso puede ofender a tanta gente. Bueno, eso lo dijo mi pastor, y créeme que estoy de acuerdo. Necesita alguien estar tonto, ciego, endemoniado, para no entender lo que está diciendo el versículo. Dicho de otra manera, también decía mi amigo pastor una frase que a mí me hacía mucho reír: el que se enoja es porque está en contra de esto. A mí me hacía reír. Decía él: necesitas un teólogo chafa para que te enrede en ese versículo. Efectivamente, Jerusalén es, sin lugar a dudas, una alusión a la mamá Espíritu Santo. Continuamos. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Este es tu momento. El momento en que le puedes escribir cualquier pregunta al apóstol Jonathan Meza respecto a la maternidad del Espíritu Santo. Escribe tus preguntas abajo en los comentarios de este video. También puedes enviarnos un inbox en la página de Facebook Redimidos Internacional. O bien puedes mandarnos un WhatsApp al teléfono 5517-050647. Tu programa Mi Madre Espíritu Santo está al pendiente de cada una de tus dudas, y en nuestros próximos programas vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Bendiciones. Mirar atrás, tu palabra llevaré yo cada... A continuación, preguntas y respuestas con el apóstol Jonathan Meza. Aquí nos encontramos con la señora Rebeca. Señora Rebeca, ¿usted tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera que resuelva el apóstol Jonathan sobre la maternidad del Espíritu Santo? Sí, quiero saber por qué es la maternidad del Espíritu Santo y cómo es, quiero que me explique. Otra, de que en otras iglesias no se ha oído lo de la maternidad del Espíritu Santo. Ok, muchísimas gracias. Son preguntas muy interesantes y por supuesto que el apóstol Jonathan se les responde. Muchas gracias. Sí. Muy bien, amigos, llegamos ahora a esta tu sección de preguntas y respuestas acerca del tema de la maternidad del Espíritu Santo. La señora Rebeca me pregunta que si de dónde salió esta revelación de la Madre Espíritu Santo. Señora Rebeca, le felicito por atreverse a preguntar. Para toda buena pregunta tiene que haber una buena respuesta, y la buena respuesta tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Efectivamente, quiero decirle a usted y a toda mi audiencia que esta revelación fue sacada de la Biblia, no como muchos nos han querido hacer creer, a mí y a otros, de que eso viene de los gnósticos, de que esos conceptos son paganos. No es así. Que los gnósticos hayan usado este tipo de creencias, o que si hay vírgenes
precisamente femeninas, deidades femeninas. Como yo siempre he dicho, esto es como los billetes. Cuando hay un falso, es porque hay un verdadero. En otras palabras, si alguien te dice, este billete de 500 es falso, ¿qué vas a decir tú? No existen los billetes de 500. No vas a decir eso. Vas a decir, es falso. Significa que hay de a 500 verdaderos. De la misma manera, cuando tú ves que un gnóstico habla de esto, cuando tú ves de pronto que la deidad femenina de no sé qué tal lugar y otra deidad femenina en otra parte, y que Acera y que el montón de deidades paganas, puedes estar seguro que si hay falsas es porque hay una verdadera. Y la verdadera es mi Madre Espíritu Santo. Nos fundamos, me fundé en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No obstante, hay un libro que no se incluyó en la Biblia, a los cuales se le llama apócrifos, que es el Evangelio a los Hebreos, donde textualmente aparece, usted lo puede buscar por internet, donde Jesucristo dice, mi Madre Espíritu Santo me tomó de los cabellos, igualito que Ezequiel cuando dijo que el Espíritu lo había tomado de las guedejas de su cabeza. Sin embargo, no obstante la existencia de ese apócrifo y de otros libros, yo no tuve necesidad de consultarlos. Inclusive cuando a mí se me dio esa revelación, yo no sabía que había tanta evidencia al respecto. Yo me enteré solito, con la ayuda obviamente de mi madre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Queridos amigos, recuerden que pueden preguntar en este segmento. Aquí abajo del video hagan sus preguntas o escríbame las preguntas al WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla, o al correo electrónico, o a nivel personal. Si uno de mis corresponsales, mis colaboradores un día van y te visitan, tú me haces la pregunta, así como la señora Rebeca. Bendiciones a todos, gracia y paz, y hasta la próxima. Yo no sabía que eras tú una mujer, y tu amor cambió mi teología, pues no te conocía. Te quiero con el alma y con el corazón. Mi madre que me ama, Espíritu de Dios, te conocí y quiero que el mundo te conozca. Te conocí, al fin te encontré, mujer virtuosa. Te conocí, quiero verte brillar en tu escenario. Te conocí, no acepto nunca más amor contrario. Quiero decirle a todos lo que siento, que eres mi vida y mi pasión, eres mi madre y mi canción, mi amor. Yeah, yeah, yeah. Te conocí, mujer incomparable,
la luna que alumbra cada noche en mí. Eres mi paz, mi amiga y compañera. Tú eres mi lumbrera, la diosa de mis sueños, la reina de mi ser, señora de mi vida, la perfecta mujer. Te conocí y quiero que el mundo te conozca. Te conocí, al fin te encontré, mujer virtuosa. Te conocí, quiero verte brillar en tu escenario. Te conocí, no acepto nunca más amor contrario. Quiero decirle a todos lo que siento, que eres mi vida y mi pasión, eres mi madre y mi canción, mi amor, yeah, yeah, yeah. Eres mi madre y mi canción, mi amor, yeah, yeah, yeah. Oh, la 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 la, yeah, Esto fue tu programa, Mi Madre Espíritu Santo. Mi Madre Espíritu Santo. Declaramos que la gloria del Padre se manifiesta en tu vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Gracia y paz a todos ustedes.